presento a Ana María, presento aquí, presento a Rafael, ya venga, luego Rafael y cierro. Bueno, pues bienvenidos a todos a la presentación del libro Psicosis y Familia de la doctora Ana María Fabré. De verdad me da mucho gusto que esté Rafael Reyes con nosotros, Ana María, Fernando Valadez y Julián Mayer. Fernando va a coordinar y van a comentar el libro Rafael y Julián. Pues, bienvenidos. Les voy a pasar 5 minutos antes, no para que sepan cómo va el tiempo. Muy buenas tardes a todas, todos y todes, porque ahora hay que incluir esa parte. Para mí es un honor y mucho gusto presentarles en primer término a la autora del libro con la que hemos compartido algunas andanzas por ahí. Es la doctora Ana María Fabré y del Rivero. Es psicoanalista de niños, adolescentes y adultos desde hace más de 40 años. Obtiene la licenciatura de Psicología y la maestría en Psicología Clínica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Consigue el grado de doctora en Clínica Psicoanalítica, psicoanalista de la International Psychoanalytic Association y de la Federación Psicoanalítica de América Latina. Actualmente es docente y supervisora clínica en la maestría en psicología con residencia en psicoterapia para adolescentes de la UNAM. Autora, por supuesto, del libro que hoy se presenta, Psicosis y Familia, y de diversas publicaciones nacionales e internacionales. Es conferencista y tallerista en México y otros países. Pionera en el trabajo de acompañamiento terapéutico en México. Miembro fundador y expresidente de la Asociación Mexicana para el Estudio del Retardo y la Psicosis Infantil, Grupo Teseo. Además es miembro de asociaciones internacionales como la World Association for Infant Mental Health, Asociación Internacional de Observación de Bebés y de Francis Tustin Memorial Trust. Miembro adherente de la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México. Y acá tenemos al doctor Julián Mayer. Él es médico, psiquiatra por la Universidad Nacional Autónoma de México y psicoanalista formada en la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo. Tuvo funciones directivas en el psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y fue subdirector médico en el Instituto Mendao. Junto con otros especialistas, fundó en 1994 el Centro de Atención Psiquiátrica y el Centro de Atención y Psicoterapéutica, CAPSI, una comunidad terapéutica de vanguardia que actualmente dirige y nos pone acá el sitio del CAPSI. Entonces, le dejo la palabra a Julián Mayer, que va a ser el primer comentarista, y posteriormente presentaré al doctor Rafael Reyes. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme. Creo que hace tiempo de no estar por acá, lo agradezco mucho. Gracias a Fernando, a la doctora Fortún. Y bueno, sin más, vamos a empezar esto, pero para darle un poco de desenfado y hacer un poquito más interesante o llamativo el tema, me voy a permitir un poco de show hollywoodense.
sueños son defensas conscientes bajan y sus pensamientos son vulnerables al robo, servicio a extracción. Señor Sanito, podemos entregar a su subconsciente para defenderse hasta del más diestro extractor. ¿Cómo hará eso? Yo soy el más diestro extractor. Sé cómo jugar su mente y encontrar sus secretos. Conozco los trucos y se los puedo enseñar. Así, incluso dormido, sus defensas nunca cederán. Si quiere mi ayuda, tendrá que ser muy abierto conmigo. Necesito moverme entre sus ideas mejor que su esposa, que su terapeuta, mejor que nadie. Si esto es un sueño y tiene una bóveda de secretos, debo saber qué hay en esa bóveda. Y para que esto funcione, tiene que dejarme entrar hasta el fondo. ¿Qué se refiere, caballeros? Consideraré su propuesta. ¿Se dio cuenta? Bueno, esta película fue de 2010, es Leonardo DiCaprio. Ojalá uno, pues yo pudiera tener el look de DiCaprio y además hacer lo que él dice que hace en la película, pero bueno. Siempre la psicosis es un tema como que, salvo que ya haya más fans de la psicosis en estos días, siempre en las asociaciones psicoanalíticas es como el patito feo de los temas a tratar, ¿no? Pero me parece muy positivo que la autora haya hecho este esfuerzo tan grande de libro. Es un libro muy completo, con una rigurosidad y pulcritud académica muy, de veras poco. Yo no he visto muchos libros que lo contengan. Entonces, bueno, pues comentando esto, gracias a los pacientes y sus familias, los mejores y más claros maestros en nuestra profesión, a quienes de manera muy generosa nos han honrado en compartir sus más profundas intimidad, el relato de sus vidas, su dolor, confusión, y a pacientes y a todos ellos que son verdaderos luchadores, gracias. De manera de introducción, la doctora Ana María Fabre nos hace una exhaustiva y erudita revisión de conceptos teóricos, autores y momentos históricos, así como sociales, para comprender el concepto psicoanalítico de la psicosis. Nos transporta a la historia del psicoanálisis. Yo me sentí al inicio como en el abordaje que daría un lingüista que estudia la creación de las palabras para un idioma, llamado teoría psicoanalítica de la psicosis. La simbolización de las palabras y lo que le simboliza a quien vive la psicosis, su metasentido. La doctora nos lleva a cómo se construyeron esas palabras, teorías, escuelas, y el cauteloso intercambio o la inclusión de los conceptos evitando los saltos epistemológicos. La doctora Fabre nos muestra cómo se generan palabras y conceptos para una teoría y después cómo uno da pie, uno de estos conceptos da pie a otro. Y nos enseña el arduo trabajo de cientos de autores para la comprensión a lo desconocido, para luego formular las teorías que con gran abstracción y esfuerzo van sumándose para lo que hoy entendemos como psicosis en psicoanálisis. Un apego académico muy puntual y estricto es una lectura que hace un muy completo recuento de muchos autores, momentos históricos, aportaciones teóricas y todo lo que se requirió y sigue construyéndose para el concepto de psicosis, que hasta hoy en día es una obra en construcción. Nos ha llevado de la mano para comprender cómo el psicoanálisis construye
ya en el presente una teoría de la técnica para el tratamiento de pacientes psicóticos. Y se revisan los casos emblemáticos en el psicoanálisis de pacientes psicóticos como los que se van consolidando para formar las herramientas técnicas. Finalmente, con generosidad y en forma muy clara nos presenta su caso clínico, en donde ella hace gala de la estructuración y el manejo de los conceptos psicoanalíticos aplicados, que es muy digno de admirarse y reconocerle. Muchas gracias. No, gracias a usted. A manera de introducción, para los recién iniciados en el tema de la psicosis, le diría, no se espanten, calma. Así fue como se dio el entrenamiento y el entendimiento para la psicosis de lo que hasta hoy sabemos, psicoanalíticamente hablando. Y podrán tener una mínima abstracción y sensación de que lo que se manifiesta en el libro en palabras les haga sentir algo de psicosis. Ese puede ser el radar contratransferencial de que ya estás en el tema de la psicosis. Y sugiero para los recién iniciados, cuando hagan esta lectura, tener su computadora, conectar a internet para revisar y ampliar o aclarar los tantísimos conceptos vertidos por la doctora Fabre. Ya que sería imposible hacer una gran disertación de todos los temas que la doctora toma. Bueno, comprender la psicosis es un tema obligado para el psicoterapeuta del presente. Asumamos nuestro tiempo y conocimiento. No porque Freud en su momento histórico dijo que la psicosis no fuera analizable, no debe verse esto como un postulado perpetuo. Somos profesionistas altamente especializados que debemos mantenernos a la vanguardia del conocimiento y no anclados al pasado. La psicosis sí es analizable. Al terminar de leer este libro, Psicosis y Familia, me surgieron con la lectura del libro varias ideas inquietantes sobre el tema, que describo como ejes didácticos que me aportan esta lectura. Primera idea inquietante: dimensionar esa otra frontera donde la ignorancia ha constituido todo un mundo subjetivo de interpretaciones y descalificaciones. El padecimiento tabú, aversivo, y que es el espejo de tu propia locura, y que genera una condición social marginal y un tratamiento casi siempre incompleto, equivocado y estigmatizado. La psicosis se convierte, en mi opinión, como una bruma donde se pierde el horizonte, en donde el paciente siente incomprensión y soledad. Quien la enfrenta deberá tener herramientas para no perderse en esta bruma. El mito social e histórico que perdura sobre el loco, aquel ser sin razón ni juicio, la opinión sobre el enfermo mental que vive en la psicosis, está completamente distorsionada, satanizada y caduca. Esta comprensión aún fragmentaria en la ciencia y en el humanismo sigue excluyendo al psicótico, quien al límite de su supervivencia se aferra a la vida desde la psicosis para no sucumbir a la pulsión de muerte. Algunos impactos consecuentes son los inenarrables sentimientos de dolor mental es otro concepto para la psicosis, enojos, tristeza, culpa, miedo, ira, y para contrarrestarlo se dan las alucinaciones y el delirio
y si esto falla, siempre está a la puerta del suicidio. Tercera idea inquietante, no voy a terminar. ¿Cómo construir un sendero de comprensión integral para la psicosis? Saber cómo conducirnos resilientemente con, por y para quien vive la psicosis. No podemos permitir que en el siglo XXI perviva la visión medieval de la psicosis, endemoniados, desahuciados, sin comprensión y remedio, subhumados, alienados. En el presente, la realidad de un enfermo psicótico no puede ser despreciada y desacreditada. Ser entendido, tomado en cuenta en sus particularidades, pero estando a la par de cualquier otra enfermedad contemporánea, como podría ser la diabetes, cáncer, VIH. Ya sé que no son iguales, pero tendrían que estar en una idea de enfermedades. Yo soy diabético y no por ello me digo diabético Julián Mayer, pero a un esquizofrénico pues sí se le antepone el adjetivo de esquizofrénico. Quién sabe cómo se llama, pero es esquizofrénico. No debe pasar. Hay que renunciar a la vieja idea de unicausalidad. No existen factores unicausales para la psicosis, ni teorías únicamente unicausales para la psicosis. Podríamos ver al SARS-CoV-2, cáncer, esquizofrenia, psicosis orgánica, etcétera, como unicausales. La misma definición de salud o enfermedad de la OMS incluye los elementos biológicos, psicológicos y social. Son muy valiosas todas las aportaciones de psicoanálisis, las neurociencias, sociología, antropología, economía, etcétera, para comprender la psicosis. Pero igual que el neurocientífico más escrupuloso o el psicoanalista más ortodoxo, cada uno tiene solo una valiosa parte de la verdad. Y sabes con esto también. Solo es posible tratar la psicosis desde el marco de referencia ecléctico. Perdón si a alguien le pico la fidelidad a Freud o a alguien más, pero no te puedes basar en una teoría de nadie. Todas se tienen que complementar. No hay ninguna que haga una descripción completa, ni las neurociencias, ni los psicoanalistas contemporáneos, Kohut, Gerber, que casi no han abordado la psicosis, Lacan, Freud. Se necesita de toda esta posibilidad de inclusión de las diversas disciplinas. Yo casi podría definir a nuestro trabajo como el tipo de disciplina de las ciencias complejas. Tenemos que entender cuestiones biológicas, psicológicas, el momento histórico, el momento social, la economía, la antropología. Es verdaderamente amplio el abordaje que se debe de dar e integrar para la psicosis. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a Julián Mayer, colega y amigo. He sido testigo de los 30 años de experiencia en un centro comunitario y he sido testigo también de varias personas que se han podido rehabilitar y ser bastante ambulatorias a través del CAPSI. Entonces es un centro verdaderamente ejemplar que constituye uno de los mejores de nuestra ciudad y probablemente del país. Entonces ahí hay una posibilidad
posibilidad de interactuar, como dijo Julián, diversos marcos teóricos y diversas cuestiones que sirvan, que eso es lo fundamental, que sirvan a la persona psicótica. Bueno, vamos a continuar con el doctor Rafael Reyes. Él es médico psiquiatra, psicoanalista de grupo, jubilado del Servicio de Salud Mental del Hospital General de México y docente de esta Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo. Rafael. Buenas tardes a todas, a todos y a todas, como dijo el maestro Fernando. Muchas gracias a la doctora Fabré por su libro encantador. Muchas gracias a Fortuné, muchas gracias a todo AMPAC por brindarme esta oportunidad de hacerme partícipe en dar un poquito una mención de este libro que efectivamente, como decía el doctor Julián, es un libro que marca una diferencia, que pone elementos a veces muy difíciles de comprender, de entender y de investigar. Les voy a leer el pequeño escrito que hice. Se me invitó a hacer un comentario este sábado 18 de noviembre del 2023 del libro Psicosis y Familia de la doctora Ana Fabré. Es una obra que nos lleva a lo reciente y a lo primario. A lo reciente porque aborda el tema de la psicosis, que si bien ahora es objeto prácticamente de métodos biológicos como la psicofarmacología, gracias al marco teórico psicoanalítico hemos podido, como lo hace muy bien la doctora Fabré, comprender, darle un sentido y, por qué no, ser herramienta en el diagnóstico y en su tratamiento. Ahora, en la misma medicina se dice es que es objeto de diagnóstico y tratamiento. En el diagnóstico va incluido ya el tratamiento y en el tratamiento va incluido el diagnóstico. Y nos lleva a lo primario porque la familia es y seguirá siendo el núcleo de la sociedad, el espacio que puentea esta con el sujeto. Como grupo primario, la familia es el lugar de las escenas que se repetirán a lo largo de la vida. Y tal cual nos lo manifiesta el libro, desencadena los vínculos y, siguiendo a René Caes, las alianzas inconscientes derivadas de los deseos y de las defensas manifiestas o latentes que harán que surja el sujeto enfermo o sano. En Psicosis y Familia, la doctora Fabré nos lleva primeramente a un recorrido de conceptos básicos de ambos fenómenos o de ambos términos, sobre todo a todos los autores que dentro de la historia del psicoanálisis han abordado los temas, empezando con Freud, Bateson, Pichon, Winnicott, Klein, Lacan, entre otros. Cito una cita de la doctora.
La relación de ese niño con su madre encuentra muy afortunada la cita de Winnicott: mi barriguita es lo que le duele a mi mamá. Misma que nos permite reflexionar alrededor de las formas de relacionarse patológicamente con los hijos, en las que se experimenta en el cuerpo del hijo el dolor del propio cuerpo materno. Está el niño, está la mamá, y ponte el suéter. ¿Cómo sabe la mamá que tiene frío? ¿No? Por este fenómeno que la doctora bien estudia en su libro, donde no ha logrado separarse un sujeto del otro. En un segundo momento nos recuerda los casos emblemáticos de niños psicóticos, y hago un paréntesis, la doctora me mandó a estudiar, ¿no? Porque el caso de Dick, el caso Papán, el caso, por cierto, el caso Dominique, el caso de Aimé, ¿no? En la historia del psicoanálisis, recuerden que Aimé, que en realidad se llamaba Margarita, era la mamá de Didier Ansiu, fue la mamá de Didier Ansiu. Entonces, claro. Aluche escribe un libro donde dice Marguerite o la amada de Lacan, porque Aimé significa amada. Entonces él escribe un texto en el que dice Marguerite ou l'aimée de Lacan, Marguerite o la amada de Lacan, porque Lacan cuando reporta el caso le llama Aimé, por eso juega con eso Aluche, porque justamente Lacan está haciendo en ese momento su internado, encuentra Aimé y de ahí sale toda la cosa de la psicosis paranoica, ¿verdad? No, muchas gracias, doctor. Gracias por su comentario. Entonces, en este recorrido en un segundo momento decía que nos recuerda estos casos emblemáticos, resumidos de una manera brillante, donde encontramos elementos comunes en cada uno de ellos: carencia de afecto en la infancia, pérdida temprana de una o de ambos padres, excesiva angustia del cuidador que imposibilita el desarrollo del yo en el infancia infeliz en la historia de los padres, la madre con la incapacidad de verse separada, como en el caso de Dominique, y que empleaba el término nosotros, así también como madres perseguidas, con antecedentes de experiencias traumáticas, como en el caso de Aimé, ve la mamá de Aimé cómo se cae su hija en un horno encendido, la ve ella embarazada de Aimé y pues tiene un traumatismo psíquico pues muy grave. La ve quemarse viva. La ve quemarse viva, exactamente. Como también la existencia de una folie à deux, tanto en el caso Aimé como en las hermanas Papán, donde incluso se teme la posibilidad de que no sería una folie à deux, sino más de dos sujetos psicóticos, ¿no? Que eso se ve también en la práctica clínica. Pero a mi parecer, lo verdaderamente brillante es cómo expone el caso clínico la doctora Fabré, de Lili Carola. Lo hace abarcando desde la historia familiar con antecedentes de 4 y de 5 generaciones, en donde hace ver los correlatos dinámicos que nos ayudan a comprender el caso, y nos da las explicaciones pertinentes. Algunos ejemplos: sentimientos de culpa del padre por la alteración congénita de Carola, tenía una microftamia, por desobedecer los consejos de su madre. La historia repetida de matrimonios infelices
y de hombres que solo existen para continuar con la progenie, así como de mujeres responsables de la economía, casadas con hombres niños y alcohólicos. El tratamiento y el proceso terapéutico. Carola en el proceso terapéutico va transformando fobias de contacto, angustia de separación, indiferenciación yo-no yo, balanceo, dependencia total del cuerpo de la madre, modificación del lenguaje y conductas auto y heteroagresivas. Todo esto lo modifica gracias al vínculo con la doctora Fabré por la capacidad de tolerar la ausencia de la madre y de la niñera, por tener mayor posibilidad de tener un espacio y un tiempo propios, distinguir lo suyo propio de los demás, ser capaz de distinguir entre objetos animados e inanimados, así como uso de palabras y de simbolización en lugar de aullidos y golpes. Finalmente, con la aparición de una vida social que desgraciadamente se ve interrumpida porque en la escuela donde estuvo se hizo un bloqueo. Todo esto gracias a los desafíos de la herramienta más poderosa que tenemos los psicoanalistas, la contratransferencia. La contratransferencia de la doctora Fabré la resumo así. Ella sentía dolor al ver lastimarse a su paciente. Ella sabía que estaba invadida por partículas beta y sabía que se estaba constantemente el ataque al vínculo. También había cierta molestia por el balanceo, que era tan fuerte que el balanceo llegaba a ocasionar que Carola se pudiera pegar y afectar a sí mismo. Gracias al holding winnicottiano y al espejo lacaniano, favorecedor de la estructuración del yo. Y creo que yo lo más importante es el reto de tolerar la agresión de los pacientes, así como sus propias fantasías narcisistas y omnipotentes de furor curandi, las cuales, al hacerlas conscientes, pudo actuar de manera afectuosa y empática, no solamente con su paciente, sino con la familia sufriente. Para concluir, recuerdo mucho que en alguna ocasión alguien me comentó: o eres un buen clínico o eres un buen teórico. Aquí creo que la doctora Fabré rompe con este dilema. Aparecen observaciones teóricas puntuales y las enlaza con un material clínico, y gracias, doctora, del libro, de tener a nuestra disposición esta magnífica obra. Muchas felicidades. Muchas gracias a ti, a ustedes. Gracias, Rafael. Como dijo en su escueta semblanza, él trabajó en el Hospital General, en el área de salud mental. Son personas profesionales que han impulsado el trabajo psicoanalítico en el sector público, todavía muy dominado por la psiquiatría dominante, por el conductismo, y sin embargo, pues hay varias y varios, entre ellos también la doctora Fabré, que ha impulsado este marco teórico en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces eso es muy importante porque consideramos que nuestra teoría tiene mucho que hacer y mucho que decir, tanto teórica como prácticamente, en la
Facultad de Psicología, en la Facultad de Medicina, en la especialidad de Psiquiatría, y que tenemos que ir cambiando paradigmas para que la salud pública alguna vez en este país, pues por lo menos parcialmente cumpla aquel sueño de Freud de tener una escuela, universidad psicoanalítica. Dejo con ustedes a la doctora Fabre, autora de este libro, Psicosis y Familia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme, muchas gracias a Fernando, muchas gracias al doctor Reyes, muchas gracias a usted, doctor Rafael Reyes, y a Fortuné por haberme convidado, y también a ti que me propusiste venir. Muchas gracias. Bueno, quiero decirles que me siento muy honrada de estar con ustedes y que yo pienso que ningún fenómeno nuestro es totalmente individual, porque estamos influidos por la sociedad, por la familia en primer lugar. Y bueno, por algo Freud dijo que toda psicología, todo psicoanálisis finalmente no era únicamente individual, sino que finalmente social. Porque un niño en estado de indefensión, como nace, eso que habla mucho Freud, de la necesidad del prójimo, del auxiliador. Si el niño no nace en un grupo que lo va a proteger y cuidar, el niño primero puede morir. Y segunda, si el niño nace en un grupo donde muchas cosas están trastocadas, el niño puede enloquecer. En el caso que nos ocupa, hay una suerte de maldición porque la madre la abuela paterna de la chica prohibió ese matrimonio porque le parecía que era muy malo. Hasta donde yo entendí, ella era de una clase social menor que él y la madre nunca estuvo de acuerdo con ese matrimonio. Para el padre era muy claro que se había cumplido una suerte de maldición porque la niña nace con el microoftalmia muy evidente, pero que la madre no puede ver. Es la abuela materna la que le dice que los ojitos de la niña están muy raros, que son como muy chiquitos y como rojitos. Eso hace que la madre vuelva con la niña al Seguro Social, y donde vuelve porque el padre es desheredado y expulsado del negocio familiar tras haberse casado con ella. Entonces van al Seguro Social y ahí le dan un diagnóstico que parece de humor involuntario, porque dice: bueno para la vida, malo para la función. Es decir, la función de ver no se iba a lograr nunca, pero no se muere nadie por nacer ciego. Pero esta diferencia en la carita de la niña, que era una cara muy linda, por otro lado, tenía algo de ominoso, del orden de lo siniestro, porque uno se encontraba con una hermosa piel, una linda cabellera, pero unos ojitos chiquititos que eran como un puntito negro en cada lado, y era muy difícil. A la madre incluso le sucede que en una ocasión va al súper y se le acerca un niño y le dice: oye, ¿por qué tu bebé no tiene ojitos? Eso la madre la horroriza y saca cada vez menos a la niña. La madre de esta niña era como la madre de su propia hija, porque ella tenía otro problema, que era una cardiopatía congénita, donde el corazón le había crecido tanto que ella no podía correr ni hacer muchas cosas. Entonces a la madre le tocaba cuidar a su propia madre desde que es niña. Cuando nace esta bebé, la abuela experimenta una muy profunda sensación de ser desplazada, experimenta unos grandes celos y entonces no puede cargarla porque tiene miedo de que le venga un paro al corazón. Fíjese la fantasía, le venga un paro al corazón, se caiga sobre de la niña y la mate. Entonces la niña permanece en la cuna sola, sin que nadie le hable ni nada, totalmente aislada, que es muy malo para un niño. Para cualquier niño es malo, pero para un niño con este tipo de incapacidad
todavía más grave, porque necesitan justamente más estimulación que otro niño que hubiera nacido en una circunstancia normal. Para colmo, tanto la bisabuela como la abuela, porque quiero decir que son padres que se casan muy jovencitos, esos enamoramientos juveniles que les llevó a casarse muy tempranamente. Entonces la bisabuela y la abuela se paraban detrás de la cuna de la niña esta cuando era bebé y decían: quiera Dios recogerla pronto. O sea, la madre, cuando recibe el diagnóstico del Seguro Social, se mueve porque piensa que si consigue mucho dinero, a lo mejor en Europa o en Estados Unidos van a poder curar eso que sabemos que es incurable. Pero todos los que tenemos algún paciente que tiene algún diagnóstico de incurabilidad, sabemos que los papás no se resignan con este diagnóstico y se dedican a buscar alguna cura, cosa que pasó con la mamá de esta chica, que después de estar volcada totalmente sobre ella, como hemos visto mucho en nuestros fenómenos autistas, se despega de ella y se va a buscar juntar dinero. Recordemos que la abuela paterna los echa de la empresa, deshereda al hijo y quedan totalmente inermes frente a una situación de salud física de la hija que les desborda. Junto con esto viene que el padre, que de por sí hablaba con su padre muerto, se incrementa la necesidad de hablar con su padre muerto y pedirle perdón, casi como que la palabra de la abuela paterna, hubiera tenido un peso de maldición que se hubiera cumplido en esta ceguera de la niña. Junto con ello hay una incapacidad de entender qué es lo que pasa con ella. La madre, después de un intento de trabajar y de meterla a una escuela, se vuelca totalmente sobre la niña, al grado que la niña no sabe dónde termina su cuerpo y dónde empieza el de la madre. Ella dice: Jesús, la bendición, y entonces juntaba su mano con la mano de la mamá y se santiguaban y luego besaba, pero no sabía la mano de quién besaba. Es decir, la mano de ella no se distinguía ni se diferenciaba de la mano de su propia madre. No sabía qué mano besaba cuando decía amén. Esto es muy impresionante porque las dos eran personas de caras muy lindas y se peinaban igual, con una trenza gruesa y muy abundante, como es claro. Y entonces la chiquita estaba convencida que ella y su madre eran iguales. En alguna sesión, porque había una telenovela que decía fulanita y perenganita, la misma cara, la misma voz. Entonces yo canto la misma canción de la telenovela y le digo: ni la misma cara ni la misma voz. Y me dice: ya, Fabre, se me quiere ir encima los golpes. La contengo y le digo: es verdad, no tiene ni la misma cara ni la misma voz. Pero era tanto lo que hacían juntas, y yo le digo a la madre que por favor busque un perfume que no sea el mismo. Entonces la madre la lleva a un centro comercial, pues tipo Palacio, tipo Liverpool, no sé dónde, y allí dice: ay doctora, pero se puso muy mal, le pasé una vergüenza horrible, tiró el tester, se puso. Entonces le digo: ¿y qué le estaban probando? ¿Qué perfume le estaban probando? Me dice: el Paloma Picasso. Le dije: ¿no habrá creído que le iba a dar un picotazo a una paloma? Entonces ella se defendió, claro, tiró el tester. Pero antes ya la madre me había dicho muy al principio del tratamiento que ella tenía mucha tos y le iban a dar un té de gordolobo. Y cuando le iban a dar té de gordolobo, ella hizo lo mismo, tiró todo, rompió todo, empezó a gritar. Tenía todas las cosas de este movimiento de las manos, aleteo y aparte un rocking muy intenso. Entonces ella tira el té y le digo a la mamá, viene como muy, esta niña no sé qué le pasa, yo le quiero quitar la tos, y ella rompe todo. Y le dije: ¿no habrá creído que usted le iba a dar un lobo gordo? Entonces la paciente, que para ese momento de haber frisado como entre los 12 y los 13 años, se rió como diciendo: ya entendieron de qué se trata el asunto.
Entonces la mamá también fue entendiendo que las cosas que la chica decía tenían un sentido. Porque también ella de repente decía oh. Entonces después comprendí que se refería al niño, su hermano que había nacido después de ella, de quien ella tenía tantos celos que en algún momento se le zafó la clavícula. Entonces le hizo así, con mucha fuerza, pero era un chiquito sin ningún problema. Y fuimos encontrándole sentido a las cosas con ella y con la madre, al grado de que en una ocasión llegaron los primitos y se metieron todos juntos a la cocina, yo de limón, yo de naranja, y ella se metió a la cocina a darle a todos de golpes. Entonces le dije a la mamá, ella es la única que no ve de qué color es la gelatina. Entonces está muy enojada, se siente menos siempre. Y entre la madre y ella también habían desarrollado un lenguaje cifrado, un lenguaje psicótico. O sea, la pelotiflais y los pechos eran las lulas, porque ella decía cuando le duelen las lulas, porque estaba en pleno proceso de desarrollo. Hay que recordar que en un chico normal la pubertad potencia cosas muy graves. Bueno, en un chico dentro del espectro psicótico y autista es muy difícil entender. Ella viene porque se puso muy mal, empezó a aparecerle el vello axilar y decía que esos pellejos, no entendía que le había salido ese vello y le molestaba mucho, porque es un cambio en el cuerpo, que si en un niño normal, en un puber normal, eso es muy inquietante, en un paciente dentro de esta patología es gravísimo, no lo aguantan. Y esta fue la principal razón que desencadenó mucho más dificultad de interactuar socialmente, que hace que los padres consulten. Entonces, es que yo advierto que tienen fobia de contacto, que aquí se sienta la madre como estoy sentada yo, y ella se sienta sobre las piernas de la madre, casi como si fueran un lego. Una entra en la otra, y ella no puede, la primera entrevista, poner los pies en el piso por la fobia de contacto de la que ha hablado a Julia Guerra, que es muy indicadora de un proceso psicótico. Cuando el padre ya no viene porque pone los pies primero sobre los pies del padre, tiene durante mucho tiempo puesto sobre la pelota, que ella traía una pelota grande, que era la pelotiflais, entonces ahí ponía los pies. ¿Sí? Entonces, ella había creado una serie de objetos protectores, muy típico del espectro autista, donde ella se protegía. Y después entendí también que había cosas como cuando ella me dijo, y cuando le agarra la piel, la radio fantástica. Creo que había un radio que se llamaba, una estación radio fantástica, que hacía voces muy particulares, pero esa era una alucinación sensorial, que le agarraban la pierna cuando iba subiendo las escaleras. Ella en su casa se movía muy bien, pero le asustaba mucho la licuadora o la aspiradora, cualquier ruido intenso la descontrolaba mucho. Y eso fue lo que pasó. Fui entendiendo que tenía intensos temores, y además sucedió que ella se quería llevar la voz de su doctora. Entonces es que ella, en esa época, imagínense de qué época les estoy hablando, que ella se empezó a llevar el cassette, trajo cassettes de una grabadora y se llevaba mi voz. Y decía la madre que cuando estaba muy angustiada se metía a su cuarto y oía mi voz. Creo que llegó un momento en que ella aventó a la madre fuera del consultorio para quedarse a solas conmigo. Después, estoy hablando de años, fue un tratamiento que duró más de 10 años. Entonces ella llegó a sacar a la madre hasta empujones del consultorio, después de que no se podía despegar de esta forma de estar pegada con ella. Y ella entonces, hay una sesión donde la madre viene, yo cambié de consultorio, y le toma la mano y le dice que vea a Carola el consultorio nuevo de su doctora, y le lleva la mano al piso. Es importante también señalar que ella no tenía conciencia, no sabía que era ciega. Nunca se mencionaba la palabra ceguera.
ni todo esto que estoy mencionando. Entonces, ella se incorporó muy lentamente y dijo, pero Carola no ve. Fue un momento muy dramático en el tratamiento donde yo me permití decirle, no, Carola no ve, Carola es ciega. La madre rompió llanto, yo también, y ella estaba tristísima. Fue como un momento de subjetivación, porque es como si tienes un hijo cojo y nunca le dices que cojea, o si nunca le dices que no se le formó bien una mano. Todas estas marcas de la diferencia, que lo que se sugiere mucho es que se hable de ello, como tú eres así, tu manera de estar en el mundo es esta, no te voy a construir una mano nueva, ni te voy a comprar unos ojos, porque no hay en este momento este tratamiento. Y este tratamiento, pues, fue un tratamiento de hace muchos años, pero aún ahora no hay cómo hacer que unos ojos que padecieron microftalmia puedan ver. Y también es importante que durante las entrevistas que hicimos iniciales con el padre y la madre, yo le pregunté cómo había sido el embarazo y me dijo que fue un embarazo normal la madre. Y cuando le digo, sí, todo muy bien, doctora, todo muy bien, y el parto también. Entonces el padre me pide venir a solas y me dice, ella tenía unos dolores, que tuvo una infección de riñones, que se le ponían los ojos en blanco, doctora. Pero yo quiero que usted sepa. Entonces ya de ahí supuse, tengo un muy querido colega, bueno, ya murió, pero tenía un amigo colega con el que trabajaba yo mucho en las cosas médicas, y entendimos que la madre había sufrido una toxoplasmosis que seguramente había afectado la formación de los ojos de la niña. Ahora, la niña nunca pudo ser alfabetizada con el sistema de Braille, porque ahí creo que hay una edad después de la cual es muy difícil que la gente aprenda, y aparte porque antes de trabajar conmigo para identificar ciertos objetos le pusieron papel de lija y eso le borró la capacidad para el Braille. Saben que es muy importante sentir las yemas de los dedos, que es lo que hay, y eso fue lo que pasó con ella. Pasaron muchos fenómenos transferenciales y contratransferenciales, porque yo veía que ella se pegaba en el pecho y yo le sujetaba la mano, ella me rasguñaba, etc. Y dije, no me gusta que se pegue, que se quiera, que se cuide, porque le hablaba en tercera persona como ella se refería a sí misma, que se quiera, que se cuide. Entonces decía ella a veces, que se quiera, que chuki, se daba unos trancazos. Y yo a tratar de detenerle las manos, pero ella gozaba de cómo me desconcertaba, de que sí, que se quiera, Caro, que se quiera. Y chuki. Entonces fueron muchas pequeñas luchas y habló siempre de ella en tercera persona la mayor parte del tiempo. Caro se siente triste. Caro no quiere la Navidad significaba las vacaciones de Navidad que nos íbamos a ver. Aparte no tenía idea del tiempo y en el consultorio se fue armando la idea del tiempo. Decía, Jesús, ¿qué horas son, Fabre? Para ir viendo el tiempo que duraba la sesión. Hasta que le dije, faltan 15 minutos. Y fue ordenando primero los minutos de la sesión, después los días de la semana y luego el año. Acabamos pensando en diciembre y en las vacaciones. Y también otro fenómeno que me impactó mucho a mí fue en una ocasión que nos separamos, que no tuvo sesión una semana y tanto, y que no pudo ir al baño. Y la mamá estaba muy preocupada que no podía ir al baño y la trajo a sesión y le dije que me había encerrado en su cuerpo como si yo fuera una caquita, pero que ya estábamos juntas y que podía ir al baño. Llegamos a su casa, fue al baño. Fue una experiencia muy conmovedora para mí, que duró muchos años, que me enseñó mucho, y nunca voy a olvidar cuando en primera persona me dijo, ¿me quieres, Fabre? Muchísimas gracias a la doctora Ana María Fabre, que nos trajo esta magnífica obra
nos trae algo terrorífico y fascinante, que es la psicosis. Nos demuestra y nos recuerda que el paciente psicótico está indivisiblemente unido a su familia. Pueden ser a todos, a todas, a algún elemento. Además, nos habla de la transgeneracional, de lo transgeneracional. O sea que en el pasado se creía que heredábamos el color de los ojos, el color de la piel. Hoy se sabe que heredamos mucho más. Antes se creía que exclusivamente el medio ambiente familiar era lo que se heredaba, y hoy se sabe que transgeneracionalmente, a través de la genética, pues heredamos muchísimas más cosas de las que pensamos y de las que creemos. Somos grandes traductores. Esto es un trabajo siempre de traducción. Y, como dijo la doctora, todo tiene sentido en el tratamiento de un psicótico. Si bien lo tiene en el tratamiento de un neurótico, en el tratamiento de un psicótico mucho más. Todo tiene sentido, todo es interpretable. Tenemos que traducirle poco a poco esa parte. Desde luego, pues, como ya se mencionó, la parte transferencial y contratransferencial. Y pues ya se dijo, ¿no?, que es el cuestionamiento del maestro Freud, que decía, no, pues los psicóticos no se pueden tratar, y se está demostrando que por supuesto que se pueden tratar. Los niños, pues no tanto, tampoco, y se estamos demostrando. La otra parte que decía él es también, a los políticos no se les puede psicoanalizar. Y bueno, en otro momento presentaremos algún trabajo en donde claro que se puede psicoanalizar a los políticos, tanto de izquierda como de derecha. Bueno, entonces, si quieren ustedes intercambiar los de la mesa, algunas reflexiones que surgieron durante las exposiciones, para posteriormente pasar al público y las inquietudes, dudas, comentarios que tengan. Sí, Julián. Bueno, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención en la obra, doctora, es el concepto de foliado. Es, primero que nada, es de las pocas psicopatologías descritas en las clasificaciones que pervive. O sea, la folia LU en el DSM-5 pues está como trastorno psicótico compartido. En la ICD-10 está como trastorno por ideas delirantes inducido, pero también está mencionado que es sinónimo de folia LU. Por ahí también se menciona un concepto de qué tan contagiosa es la psicosis, ¿no? Que parece broma, pero yo creo que la folia aplica. Y no es viral, ¿no? Pero es contagiosa. Como decía un buen amigo Fernando, que en una clínica no es raro que las enfermeras o a alguien, hasta los mismos pacientes, me digan, oiga doctor, ese que vino es paciente, ¿verdad? Se refieren a algún familiar del paciente. Es que está re loco. Y con mucha frecuencia. O sea, yo a veces, perdón por la expresión, llega a ser tan frecuente esto que les comento a mis colegas o a la gente que trabaja conmigo. Pues sí, hombre. O sea, claro que debe de estar mal, tan mal, que por eso tenemos un paciente psicótico, ¿no? No sé
cómo usted, que se liga mucho esto de la folia con la familia, con lo transgeneracional, y cómo, pues yo creo que es de las muy pocas psicopatologías que pervive y se mantiene casi desde su origen en el mismo concepto. El concepto de folia o locura compartida es un fenómeno que se estudia en la psiquiatría francesa y hace un recuento de esto Eric Porch, donde habla que dice: al servicio de alienados llegan 2 o 3 que comparten el mismo pensamiento delirante. Entonces, por ejemplo, en una familia que piensa que el vecino del frente lo está espiando, pero lo está espiando para envenenarlo, para matarlo. O sea, hay unas ideas muchas veces paranoicas asociadas a esta convicción, porque la diferencia entre un paciente neurótico y un paciente psicótico es que el neurótico dice: me pareció que me veía feo, como que le caigo mal. Pero un paciente psicótico dice: me odia, él está en mi contra. O sea, no hay una duda de que a lo mejor me pareció que no le era yo simpático, sino es que es casi que me odia, que está en mi contra. Entonces dice que llegan el esposo y la mujer con la misma idea, o el abuelo y un grupo de alienados. Y en ese momento hace una referencia a todo esto. El grupo de lacanianos hizo ese compendio desde cuándo. Y yo lo que creo es que en el caso de la mamá de mi paciente, ella estaba en una situación donde tenía que cuidar a su mamá, porque a su mamá desde que es niña le dicen que no corra porque se va a morir porque se le va a parar el corazón. Entonces ella se convierte en la mamá de su mamá y está pendiente de su mamá todo el tiempo. Cuando nace su nena, primero huye de la realidad y después se vuelca sobre ella al grado de fundirse con ella. Hay una cierta similitud con Margaret Mahler y la psicosis simbiótica. Yo me acuerdo en el hospital psiquiátrico ver a un paciente que caminaba con la cabeza así y otro venía detrás de él deteniéndosela. Cuando les pregunté qué pasaba, me dijo: es que si se me cae la cabeza, se acaba el mundo. Entonces el otro lo estaba ayudando a que no se acabara el mundo. Los dos estaban compartiendo el mismo pensamiento delirante. Suele ser un delirio, se llama así delirio compartido. Es decir, esto, bueno, algunos maravillosos, a usted que le gusta el cine, Kubrick pone en escena cuando el insólito Doctor No, porque aprendí a amar la bomba, ese que dice que los comunistas le están infiltrando veneno al agua para acabar con los estadounidenses, digo. Y es una idea y tiene a todo el mundo encerrado porque es peligroso que tomen de esa agua, ¿sí? Hay toda una idea conspiranoica de que les van a hacer daño. Suele ser un delirio compartido. Ahora, en el caso de sus subalternos no se lo compran, pero en la casa de él a lo mejor hay una idea. Me recuerdo hace muchos años un amigo que me contó que había pasado por un pasillo donde estaban algunas latas apachurradas. Entonces el tipo dijo: malditos comunistas. O sea, los comunistas iban a arruinarle las latas de sopa Campbell's a un súper en Texas o en donde fuera. Esas latas estaban abulladas como una parte de una conjura comunista contra los Estados Unidos. O cuando la gente dice: no, es que es todos. Bueno, lo que hicieron con los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De aislarlos y recluirlos y todo eso, porque ya estaban, cuando los japoneses habían ayudado tanto a la economía de Estados Unidos. Es una idea paranoica que a veces sirve a los intereses de un país, como lo que estamos viendo ahorita en la Franja de Gaza, ¿no? Es decir, no, los palestinos no son jamás.
¿Me iba a decir algo? Sí, en cuanto a si la psicosis para usted, doctora, podría ser un desarrollo particular o especial, o digo, ya sé que la respuesta no la hay con certidumbre, o solamente son las vicisitudes del ambiente, porque tal como lo decía, por ejemplo, el padre o la madre paranoica que están diciendo que los vecinos nos quieren hacer daño. He visto pacientes que se compran el discurso, por supuesto, de la madre, y creen fehacientemente esto, pero muchos de ellos lo hacen por imitación y se quedan en los vecinos son malos, pero toda la parte del delirio extra que trae el paciente o la paciente, el que sí va parapsicótico sí traduce esos elementos beta o ese desarrollo distinto. O sea, ahí yo pensaría que sí hay algo que diferencia que va para psicótico de que no. Bueno, con respecto al fenómeno psicótico, por supuesto que faltan muchas cosas por estudiar, pero un hijo de unos mismos papás puede tener muy distinta vida por el momento del nacimiento y a quién le represente, porque hay bebés, en el caso de Dominique mismo, los papás dicen que el niño es muy feo, que el niño nace lleno de pelo y que es moreno. La madre creció en esas partes de las colonias francesas que les decían pata negra, pied noir. Entonces, su padre, que también tiene un lado incestuoso, que no sé por qué no desarrolla más la adoptó, dice que su padre es moreno. El niño se parece a su padre. Puede haber depositado también unas fantasías de realización incestuosa sobre ese hijo. Sí, hay muchas cosas que se cruzan. O cuando un hijo nace después de varios hijos muertos, o cuando un hijo es el reemplazo de otro muerto. A mí lo que me ha pasado con padres que me traen a un hijo y que Guitton trabaja mucho eso en el bebé del psicoanalista, donde dice Carlos sucede a Carolina, Carolina murió, y entonces les van poniendo uno Andrés, Andrea, todo ese tipo de cosas donde está el niño ocupando el lugar del muerto. Y en el discurso de los padres, en un momento dado, no sé si me están hablando del hijo muerto o del hijo vivo, y a veces, a propósito de lo que dice Galush, ¿no? La mamá, hay una parte en Francia que, en la Normandía, que las casas son muy gruesas, hace mucho frío, y en la misma chimenea se guisa el cochinito de fin de año, es muy grande, y allí se precipita la primera Marguerite, cuyo nombre va a recibir Marguerite M. Es decir, tiene el nombre de una muerta, y eso también hay que tenerlo mucho en cuenta en la clínica. ¿Quién nace, de quién nace, en qué momento nace, a quién representa para los padres? Creo que eso es central. ¿Y qué pasó? En algunos casos de algunos chicos adolescentes hemos visto que le ponen el nombre de un tío, y ese tío que, no, pues ese tío se murió de borracho. ¿Qué es el problema principal que tiene ese jovencito que está empezando a tomar y pierde la conciencia? O sea, que también el nombre es destino, tiene algo, el nombre de un beso. Otro chico que atendí, que se arrancaba pedacitos de piel, el padre estaba directamente psicótico, había estado internado y todo. Pero ese chico, el papá, que era un ser muy atormentado, un hijo de gente del campo, que era como el hijo 11, pasó muchas miserias porque su papá se murió.
y él se enrola en el ejército y se escapa. Tiene una vida muy dramática este señor. Y en ese momento que está en todas estas situaciones de tratar de identificarse con alguien, él detesta mucho a un hermano que es homosexual. Ese hermano tiene un accidente y me dice: papá, venían saliendo de una fiesta de esas con mucho desprecio, y me dice: ¿es su compañero? Se murió inmediatamente, pero él estuvo como 3 meses en agonía. Después de que me dice eso, se sonríe como diciendo: lo pagó. Y después le dice a su mujer que quería que el niño llevara el nombre de ese hermano muerto, un nombre que él despreciaba porque él era homofóbico. Sí, ese muchachito empezó por hacer muchas cosas de piel exhematosas. Entonces el niño tenía algo pegado en la piel que no soportaba, y es cuando viene conmigo que se arrancan pedacitos de piel. Es decir, es un caso para mí muy claro. Y la mamá también me dice: ay, cuando lo veo, que la mamá tenía un hijito varón más grande, cuando lo veo con esa piel y esos ojos, debía ser niña, pero no quería ser niña. En fin, creo que nuestra vida, como dice Piero Layé, se va a encontrar con muchas cosas, hasta con el cuerpo, porque podemos tener un accidente y quedar mutilados. No sé, hay tantas cosas de nuestro, digamos, destino, de nuestro devenir, que no sabemos, pero puede volverse algo brutalmente traumático y tanatógeno. ¿Sí? Yo creo que el que una persona nazca con ciertas características, no todos los niños que nacen ciegos se vuelven psicóticos. Hay muchos ciegos súper mega funcionales, pero en el caso de esta niña, yo creo que por un lado, porque nada es monocausal, ¿verdad? Por un lado vino a ocupar el lugar de la madre que había que cuidar por el corazón. Por otro lado, había que defenderse de la maldición de la suegra bruja. Por otro lado, había que hacer que fuera una niña perfecta. Además, protegerla de los acosos sexuales, para lo cual le compraban unos brasieres que trataban de ocultar el tamaño de sus pechos. Muchas cosas que se jugaban alrededor de esta niña, y que era tan difícil para los padres por el cumplimiento de la maldición, reconocer que era ciega. Eso es muy dramático, porque es como si tú no puedes hacer algo que ves que todo el mundo puede hacer, que adviertes que todo el mundo puede hacer, y tú no lo haces. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces? No entiendes, y muchas cosas te van a precipitar a la locura. Bueno, lo otro que nos transmite Ana María es que sí hay posibilidades de tratar psicóticos, pero hay que tener mucha paciencia y que son tratamientos largos. Entonces, los que hemos trabajado con psicóticos son de años, o sea, no, de ninguna manera vamos a comparar el tiempo que podemos trabajar con un neurótico al tiempo que se trabaja con un psicótico. Esto creo que es muy importante. A propósito de los nombres, bueno, Paul Schreber también hay que recordar que su mamá se llamaba Pauline. O sea, que él quería ser mujer. Y luego, claro, quería ser mujer. Entonces, y el otro hijo que se suicida, el hermano, bueno, pues quizás siempre el suicidio es matar a otro, a un otro interno, que puede ser el padre, puede ser la madre, ¿no? Entonces, bueno, es pues fascinante esta obra, y les recomiendo desde luego que la adquieran, porque les va a dar luz en muchas cosas. Ya se mencionó la gran revisión que nos trae Ana María y el caso. Pues queda abierta para el público, dudas, preguntas, comentarios. En el nombre va la penitencia. Bueno, ahora voy a decir mientras piensan y se atreven a preguntar,
A propósito de lo que se ha dicho, el primogénito de mi familia le pusieron Fernando Antonio, obviamente los apellidos son Valadez Pérez. Yo soy Fernando Alejandro Valadez Pérez. Y cuando íbamos al panteón, la tumba decía Fernando A. Valadez Pérez. Por eso, en mi sexto psicoanálisis, ya lo elaboré. ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién se atreve? Adelante. Buenas noches. Yo tengo una duda. Usted hace un momento decía que la paciente no podía, hablaba en tercera persona y que había analfabetizado por la cuestión del braille. Y me pregunto si tendría que ver el que ella hablara en tercera persona en relación a eso, como de no saber los pronombres, por así decirlo. Es una cosa diagnóstica también, que los chiquitos que están mal no hablan de sí mismo en primera persona. Dice, Pedrito tiene sueño, quiere leche, pero no dice yo quiero leche. Es como los niños que a veces, cuando están empezando a hablar, te hablan de usted y eres su mamá. ¿Usted quiere? Pero el niño que está perturbado no pasa a hablarte de tú, ni a hablar de sí mismo en primera persona. Y si aprendes tú a hablarles también en tercera persona, porque si yo le digo a un niño así, ¿y por qué quieres eso? Él me contesta, ¿y por qué quieres eso? Entonces yo le digo, Pedrito, ¿por qué quiere eso? Ah, Pedrito. A lo mejor no me contesta, pero ya entendió que le estoy hablando a él. Pero si yo no me refiero a él en tercera persona, también lo desquicio. Ellos hablan de sí en tercera persona. Por ejemplo, un chiquito que atendí mucho rato, bajaba las escaleras y decía, no te asustes, si vas a poder. O sea, como le estaba hablando otra persona a él. Es muy común, es otra marca. Esa es una marca, otra puede ser el movimiento de las manos, luego el rocking, la manera de mecerse, como a veces inventan palabras, muchas cosas que ya son elementos hasta diagnósticos. ¿Quién más quiere preguntar? ¿Dudas? ¿Por allá veo una mano? No, te estabas estirando la mano. Bueno, pues si no hay más preguntas, dudas, pues un fuerte aplauso a la autora. Les queremos agradecer mucho a todos, la presencia de todos ustedes y las ponencias que nos dieron hoy para hablar del libro de la doctora Fabre. Les tenemos unos reconocimientos. Rafael, muchas gracias. Fernando, muchas gracias. Doctora Namaya, de verdad gracias y felicidades por su obra. Julián. Y bueno, quedan invitados para la posada el 9 de diciembre y para los próximos eventos que vamos a tener en Natal. Y muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Los libros los están vendiendo aquí, si alguien quiere adquirir. Fíjense, como dice Julián.